hoy día, hoy día el tema que va a abordar nuestro ponente que ahorita presentaré se llama los medios de prueba y, y estará a cargo del abogado Enrique Pimentel Palomino. Es, nuestro ponente el día de hoy es un abogado con mención en prevención y control de la corrupción por la PUC. Hoy, sea bienvenido, doctor, sea bienvenido, doctor, a esta sesión y le doy pase para que pueda desarrollar el tema. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Es un gusto. Muchas gracias por el espacio en ese diplomado de procesal penal. Acepté la invitación y para mí es un honor que yo pueda estar el día de hoy frente a personas que un día como hoy, sábado en la noche, prefieren escuchar una clase que les prometo que va a ser muy dinámica, porque derecho procesal penal es básicamente un tema dinámico, no es un tema tanto de fondo como el derecho penal, sino más de forma. Entonces yo quiero que esto sea más que todo como un conversatorio, voy a darles algunos ejemplos, pero más que todo quiero que se queden plasmadas algunas ideas sobre los medios de prueba, porque son muy importantes no solamente para el abogado penalista, sino para el propio eh, fiscal, el litigante, el juez, las partes del proceso en general. Para eso he preparado algunas diapositivas, entonces, ya Marcos, no sé si me pueden ayudar a compartir, por favor, esas diapositivas para comenzar. Les agradecería bastante. Si es posible. Me avisan, por favor. Sí, sí, ahorita, doctor, bueno, vamos a ver. Gracias. Bueno, yo voy en todo caso igual continuando, esperando que se pueda compartir el PPT. Es un PPT en blanco y negro, básicamente. No soy tan bueno haciendo diapositivas muy elaboradas, pero tienen lo básico y lo esencial. Entonces, mientras van previendo este tema, nuestros compañeros del diario del abogado, quiero explicar básicamente, en todo caso, una introducción a lo que vamos a tocar, una parte general y luego la parte específica. Como les dije, con todo gusto, con toda estima, en cualquier momento si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, no es necesario incluso que levanten la mano, pueden cortarme, podemos conversar, porque creo que esa es la idea el día de hoy. Una clase debe ser dinámica y creo que tiene muchísimo más, muchísimo, es muchísimo más enriquecido para ambas partes cuando el que dicta también puede ser inclusive eh, intervenido por quien está escuchando esta clase, ¿no? Soy recientemente abogado, como les dije, entonces yo trabajo en la Fiscalía de la Nación, sé un poco de estos temas en la práctica y la experiencia y les digo que es muy necesario. Entonces, para eso creo que podemos iniciar una introducción al derecho procesal penal, porque justamente este es el tema, seguramente ya lo han tocado en las primeras clases, pero básicamente creo que el derecho procesal penal, y considero que ese tema se enfoca en dos aspectos fundamentales. Uno, en la gran relación que existe entre el derecho penal y el derecho procesal, y dos, su alcance funcional. ¿A qué me refiero con esto? Es que el derecho procesal penal no podría, digamos, existir si es que tampoco existiría el derecho penal y tampoco en viceversa. Es decir, ambos juegan un papel muy importante, uno siendo de fondo y otro siendo de forma. Y se destaca el papel del derecho procesal penal sobre todo para materializar la justicia y la política criminal del Estado. Y eso es muy importante escucharlo, es muy importante saberlo, pero también el derecho procesal penal tiene alcances, tiene límites funcionales, es decir, de la propia función, y que se refiere a su extensión interna, pero también operativa. Eso quiere decir que el derecho procesal penal tiene una extensión en la que se respetan las formas, en la que se materializa la justicia, en la que se busca la verdad procesal, de manera que
en tanto operativicemos este proceso, se va a llegar en realidad a una adecuada política criminal del propio Estado de Derecho, para así buscar en este modelo de Estado una justicia penal. Para esto, cuando hablaba de las operaciones del derecho procesal penal, si podemos continuar con medios probatorios, vamos más adelante, por favor. Bien. Me parece que en todo caso, como está de celular y yo pido disculpas acá, tengo la responsabilidad por haber pasado el PPT última hora, en todo caso lo podemos hacer hablado para que no se note así en rectangular, no tengo ningún problema, de hecho me gustaría más porque podemos en todo caso conversar y cómo van las cosas y al final les paso el PPT que tengo acá por el chat, porque yo no puedo compartirlo y así pues vamos continuando. Entonces, si desea quien está compartiendo, ya puede dejar de hacerlo porque veo que está de celular, entonces creo que podemos enriquecer esta conversación de manera mucho más fructífera, conversándolo así. Sí, no hay problema. Bien, muchísimas gracias. Entonces, digamos que en la operatividad del derecho procesal penal existen estas famosas etapas. Es decir, si una persona ha muerto por otra persona, si una persona ha sobornado a un funcionario público, si una persona ha falsificado un documento, el derecho penal que se materializa en el derecho procesal penal no puede privar a una persona o no puede restringirle o no puede suspenderle, ya sea el tipo de prejuicio que se le haga a un ciudadano o a una persona de manera arbitraria, de manera injustificada. Tiene que pasar por un filtro procesal penal, un filtro que se basa en etapas y dentro de esas etapas hay otros subfiltros. Las famosas etapas que ya seguramente todos ustedes conocen por este diplomado de procesal penal son tres. La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de enjuiciamiento. Esto es muy rápido, lo voy a pasar bastante rápido porque el tema que nos compete es medios de prueba. Entonces, doctores, en la etapa de investigación preparatoria, digamos que esto se divide en dos grandes subetapas. Las diligencias preliminares y la investigación de formalización. Es más, yo me atrevería a decir incluso que en algunos casos se divide hasta en tres etapas. ¿Saben por qué, doctores, y saben por qué, doctoras? Porque es muy importante ver lo que ha estado pasando ahora últimamente con los casos grandes de corrupción que se están destapando, sobre todo con las declaraciones del señor Villanueva, porque muchos procesalistas han destacado que hay una anterior a las diligencias preliminares, que son la etapa previa, el previo, el famoso previo, que es incluso, digamos, no es como tal una subetapa de la investigación preparatoria, pero podríamos decir que que es un, es una protoetapa, es una cuasi etapa, pero no se da en todos los casos. En las fiscalías comunes, por ejemplo, yo no he visto que se realicen previos, pero cuando se habla de casos de corrupción, los previos son más comunes de lo que parece. Y básicamente un previo, y si bien no está regulado tampoco en el Código Procesal Penal de una manera exquisita, de una manera proba, porque básicamente no se tenía pensado hacer los previos, tiene que ver con que el fiscal desde un inicio tiene que buscar algunos puntos de referencia, por lo menos mínimos, para poder tener alguna sospecha o para poder tener como mínimo, en todo caso, y mejor dicho, una, un contexto del hecho. Porque o la denuncia no es tan clara, o porque faltan algunos datos, o porque el hecho, si bien podría ser claro, todavía no se ubica qué delito podría ser, entonces no se podría calificar, necesitamos más información, en la que claramente no se podrían realizar de ningún modo, por ejemplo, testimonios o declaraciones. Pero los previos, los famosos previos, se utilizan bastante en casos de corrupción. Sin embargo, no está regulado, como les digo. Para esto, entonces, entramos a la investigación preliminar, en la que ésta se dirige por el Ministerio Público. Y el objeto es clarísimo al inicio. Cuando hay una sospecha de que ha habido un delito, el objeto es preparar, buscar el camino, tender la cama, digamos, para que se entre un juicio oral por una sospecha de algún delito mediante la recolección, la recabación, el análisis, la calificación de todos los elementos de convicción que han sido necesarios
para la existencia de un presunto delito y por ende también un presunto actor, un presunto sujeto activo, como le decimos nosotros los penalistas. Terminada esa primera etapa de recabación de pruebas, que no puede ser cualquier recabación de pruebas, ojo, y eso lo vamos a ver más adelante, tiene que ser una recabación de pruebas legal, legal. No podemos los fiscales, yo que trabajo en el Ministerio Público, mi padre que trabaja en el Ministerio Público, y yo soy asistente en función fiscal, no se puede de ningún modo tener pruebas que vulneren los derechos fundamentales de un ciudadano. Entonces, esta recabación de pruebas también tiene límites, también tiene alcances. Una vez terminada esta recabación de pruebas, el fiscal puede decir, voy a acusar, o antes incluso puedo archivar si es que no encuentro nada, y entramos a la etapa intermedia, en la que aquí sí, o el fiscal puede sobreseer o puede acusar. Y esto se da bajo actuaciones procesales, que ojo, por cierto, uno de los profesores que más ha tocado este tema es el profesor Gonzalo del Río Labarte. Yo les recomiendo este pequeño librito de aquí, es chiquito, habla o por lo menos escribe sobre la etapa intermedia en su tesis. Y esto es simple porque se basa en actuaciones procesales que ha tenido el fin de la investigación preparatoria. ¿Para qué? Para que se haga un control de cómo es que se han recabado estas pruebas. Y el fiscal diga, lo he hecho bien ante el juez. El juez diga, bueno, vamos a ver cómo se ha recabado ese tipo de pruebas. Y la defensa diga, esto me parece que ha vulnerado estos derechos fundamentales. Esto me parece que ha vulnerado, no, no puede entrar. O incluso sí puede entrar. Y es ahí cuando se dicen, incluso por un tema de principio de igualdad de armas, estas son mis pruebas para en caso se pueda acusar para luego emitir un auto de enjuiciamiento, estas son mis pruebas, y la defensa dirá, también estas son las mías. Vámonos a juicio. En todo caso, por ende, o en epítome o en resumen, la función de la etapa intermedia es evaluar los resultados de toda la investigación preliminar para decidir sobre la procedencia de la acusación, es decir, si se va a culminar con el inicio, si se va a culminar o no para continuar con un inicio de juicio, o como le dije, ¿no? Si hay un auto de sobreseimiento. Terminada esa segunda etapa, doctores y doctoras, entramos a la última, la etapa de enjuiciamiento. Y esta básicamente es la culminación del proceso penal, en la que ya se ha realizado toda la recabación de prueba en las dos primeras etapas, y aquí el juez va a juzgar la conducta del acusado. Ya no sería imputado, ya sería acusado como tal. ¿Para qué? Para que dicte una sentencia. Y esta sentencia puede tener dos frontis, o la condena o la absolución. Digamos que en Estados Unidos le dicen se declara inocente. Aquí en Perú, bueno, eso lo vemos en las películas, ¿no? El jurado declara inocente. Aquí en Perú no existe un jurado, existe un juez, pero tampoco se declara inocente, se absuelve. Y esto se basa por ya la actuación de las pruebas que ha pasado todo un filtro, doctores y doctoras, basándose en la práctica y en el resultado de la prueba, bajo un razonamiento, un razonamiento probatorio del juez eh, que ha escuchado, que ha oído, y es un nuevo juez, un juez de enjuiciamiento. El juez de investigación preparatoria está en las dos primeras etapas. O sea, se basa bajo unas garantías, una forma, unos alcances que van a lograr por lo menos que se trate de, si no vulnerar los derechos fundamentales, por lo menos no vulnerar de manera mucho más arbitraria estos derechos fundamentales. Entonces, ¿a qué voy con esto, doctores y doctoras? Que el derecho procesal penal, que ya básicamente hemos hecho seguramente un resumen de todas las clases que han tenido hasta ahora, tiene una función y tiene los objetivos claros. Digamos que regula el procedimiento penal a través de sus distintas etapas. Y cada etapa es distinta. Como cada etapa es distinta, se tiene que regular ese procedimiento. Y la unión de los procedimientos hace el proceso.
solamente para, no sé cuál es básicamente aquí el público que tengo, si son estudiantes, si son abogados o no, pero yo quiero dejar las bases sentadas, entonces el procedimiento, y perdónenme para quienes lo sepan, pero me gusta igual dejar las cosas sentadas. El procedimiento está dentro del proceso, la acumulación de procedimientos en general van a generar el proceso penal, y estas son las bases teóricas del derecho procesal, incluso solamente derecho procesal, no derecho procesal penal. Entonces, cuando me refiero a un procedimiento, estamos hablando de las etapas o los conflictos, mini conflictos que juntados van a generar un proceso en general. ¿Para qué? Para determinar la comisión o no de un delito, pero ¿cómo? Mediante solamente el análisis eh, teórico, mediante solamente el análisis de fondo. No, no basta solamente eso. Es necesario que se determine si existió una comisión o, en su defecto, una omisión, pero que haya generado un riesgo penalmente relevante que acaezca en un delito mediante la aplicación de muchas reglas. Y no cualquier regla, reglas del proceso penal y también reglas del proceso sustantivo. Es decir, no basta solamente con pasar por un proceso penal si es que no se ha pasado tampoco por un análisis de fondo, por teorías, por dogmática, por jurisprudencia. No basta. Tiene que ser toda la unión de un cúmulo de procesos, de procedimientos, para que se cree el proceso y termine el proceso. Pero incluso no es necesario terminar el proceso. Muchísimas veces, y hoy me atrevería a decir incluso que en su mayoría, el proceso termina no tanto en una etapa de enjuiciamiento, sino termina antes. Medios técnicos de defensa, como por ejemplo la EIA, que es la excepción de improcedencia de acción, o se sobresee el caso porque los elementos de convicción son insuficientes, etcétera. Ya hemos hecho básicamente una estructura de lo que es el proceso penal, pero no basta con eso. Hay más dentro de estos procedimientos. Y es necesario entender cuál es la estructura, por lo menos, de la prueba dentro del proceso penal. Porque la prueba va a enfatizar y por lo menos desde mi punto de vista va a darle un giro al proceso penal y va a darle un objetivo. Sin prueba el proceso penal no tendría sentido, señores y señoras, o doctores y doctoras. Y es necesario hablar de las fases del procedimiento probatorio, porque de nada sirve que nosotros condenemos a un sujeto por haber sobornado a un policía si no tenemos pruebas de ello. Todo el mecanismo del Estado en ningún momento podría actuar, podría generarse la mecanización de que un fiscal vaya a investigar, de que una persona contrate a un abogado, a su patrocinado, de que ambos generen que el juez pueda pensar si es que no se tiene prueba. Eso es imposible. Entonces la prueba es clave, es nuclear. El derecho probatorio no podría avanzar en ese caso, señores, y doctores y doctoras, si es que no existe una prueba. Por eso, normalmente se habla de las fases sucesivas o las etapas del procedimiento probatorio en las que primero el fiscal obtiene la prueba, propone la prueba, ¿no? Luego se admite la prueba y esto ya no es una labor del fiscal, es una labor del juez. Y también existe otra labor del juez en el que se ejecuta o se practica la prueba. Las tres fases, ¿no? Proposición, admisión y ejecución de prueba. Esto se puede encontrar mucho más claro en el libro de César San Martín, en Lecciones de Procesal Penal. Ese es otro libro que también les recomiendo. Es ese libro básico, en realidad, a partir de este libro se escriben los demás libros de Procesal Penal. Vamos a ir, doctora, a la diferencia de medios y fuente. Ya llegamos. Entonces, dentro de esta fase de proposición probatoria, por ejemplo, como yo le dije, se realiza esto en la etapa intermedia, donde las partes presentan sus medios probatorios, ¿no? Como les dije, y el fiscal dice, estos son mis pruebas, la defensa, estas son mis pruebas, el juez pregunta cómo se ha obtenido, si pasa esto, no vulnera hechos fundamentales, y se va a juicio o no se va a juicio. Entonces, por eso existe incluso oportunidad para que se pueda contradecir la prueba, bajo conocimientos técnicos, etc. Luego vamos a una fase de admisión en el que el juez examina, como ya les dije, y determina qué pruebas deben practicarse o no.
Y eso es necesario, ¿no? Porque se evalúan bajo criterios, por ejemplo, la legalidad, como les comenté, que no es igual a la licitud, es diferente. En la legalidad, por ejemplo, un medio de prueba no se puede presentar cuando el plazo ya ha vencido. Sería irregular, vulneraría esos principios de la regla del proceso penal. La licitud, en cambio, habla de cómo se han obtenido esas pruebas, vulnerando o no derechos fundamentales, como ya le dije. Pero también existe la pertinencia, la necesidad, la conducencia, la no sobreabundancia. No es necesario presentar tantas pruebas cuando ya con una basta. Es por eso que se enfatiza la importancia en no anticipar los resultados de prueba, por ejemplo, ¿no? Y la última fase en la que se practica la prueba, ya para iniciar con el tema en cuestión, es que se lleva a cabo durante el juicio oral. Esta prueba va por todo ese proceso, llega al juicio oral y se respeta pues el principio de contradicción, la oralidad, la inmediación, y eso seguramente lo van a ver mucho más adelante terminando este diplomado. Entonces, las pruebas se practican en la sala de audiencias generalmente, y esto lo tiene que ver el juez, lo tiene que evaluar. Se tiene que considerar el estado físico, en el emocional de la víctima, por ejemplo, en casos de violación, ¿no? Es decir, que se basa bajo reglas específicas que tienen que cumplirse a través del razonamiento probatorio del juez, y el juez al final debe tener una convicción clara que vaya más allá de toda duda razonable y quebrante incluso el principio de presunción de inocencia para que pueda condenar a una persona que ha cometido un delito. Dicho todo esto, doctores y doctoras, tratando de hacer un epítome y un introito de todo lo que se ha podido hablar seguramente en clases pasadas, vamos a hablar de los medios de prueba. Pero antes de hablar de los medios de prueba, es necesario hablar de los fuentes, de la fuente de prueba, concatenadamente del medio de prueba y concatenadamente del objeto de prueba. Y esto se hace básicamente o se entiende con preguntas simples. La fuente de prueba es ¿qué pruebo? Pregúntense siempre ¿qué pruebo? El medio de prueba es ¿cómo lo pruebo? Y pregúntense con el objeto de prueba es ¿qué quiero probar? Voy con esto, les explico. Para hablar de los medios de prueba y las fuentes de prueba, y esto va para el comentario del doctor que me pedía cuál era la diferencia, y aquí está la diferencia, se la traigo, es que primero tenemos que entender cuál es el origen de los medios de prueba, el origen dogmático, el origen procesal. Y esto lo trae Carneluti. Es una clasificación tradicional de Carneluti. Y esto se incorpora en los elementos de prueba que luego lo trabaja Mancini, es italiano. Italia tiene un derecho probatorio muy, pero muy especializado y avanzado, de los cuales incluso el proceso civil ha dado muchísimas veces aportes al propio proceso penal. Entonces, vamos a hablar primero de las fuentes de prueba, porque tenemos que hablar en orden. ¿Qué cosa es una fuente de prueba, doctores y doctoras? Son los elementos preexistentes e independientes al proceso judicial. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es un elemento preexistente? No es jurídico. Por ejemplo, imaginemos un caso muy simple. Una persona que se va a una discoteca, sale de la discoteca, viene una persona que está en evidente y claro sentido de ebriedad con una botella de cerveza y se la lanza a la cabeza de la persona que ha salido y que se estaba yendo a su casa y le causa lesiones graves porque se le da en la cabeza. No solamente lesiones graves en tanto y en cuanto le ha generado un problema cerebral, sino también porque le ha cortado parte de la cara. ¿Qué cosa es el elemento preexistente? Ah, podemos hablar de personas que han visto ese suceso. Una persona que lo ha visto, uno de sus amigos, por ejemplo. Su enamorado, su enamorada, por ejemplo. No necesariamente sus amigos, personas que pasaban por ese lugar, por ejemplo. El propio, la propia botella con sangre, por ejemplo. ¿Y por qué son elementos preexistentes e independientes al proceso judicial? Porque actúan antes, se generan antes de que el proceso inicie. Y es claro, es evidente, es obvio. La fuente de prueba es
lo que yo quiero probar que pasó, pero para que esto se perenice en el proceso, tiene que pasar por un puente. Y esos son los famosos medios de prueba. ¿Por qué tiene que pasar por un puente? Porque yo no puedo llevar a una persona, es decir, a un testigo, por ejemplo, durante todo el proceso. Eso no se puede hacer. Tengo que encontrar el modo, tengo que encontrar la manera, doctores y doctoras, para que ese testigo perenice lo que ha visto, lo que ha interpretado, lo que ha percibido del hecho. Pero no lo puedo tener durante 8, 6 meses, 4 años. Eso no se puede hacer. Por eso es que la fuente de prueba es externa al proceso y sin repercusión jurídica procesal. O sea, no le importa el derecho a la fuente de prueba, porque preexiste al proceso. Lo que le importa sí es el medio de prueba. Entonces, su origen es natural, se origina antes del proceso, simultáneo al presunto hecho delictivo. Están los objetos, están las personas, que son son los famosos órganos de prueba, y estos aportan el conocimiento al proceso. Entonces, el modo para que esto se lleve al proceso penal no existe otro que bajo un puente, los famosos medios, y en el proceso penal, los medios de prueba. Y esto es importante, doctores y doctoras, porque los medios de prueba son los instrumentos, como un término general, los instrumentos procesales para incorporar las fuentes de prueba al proceso. Y las características es que no son preexistentes al proceso, son sucedáneos al proceso. Se regulan en las normas procesales, están reguladas, sí son jurídicas, no son extrajurídicas, y existen única y netamente dentro del proceso, a diferencia de las fuentes de prueba. Y siempre están tasados, siempre están tasados, pero existen algunos medios de prueba que podrían ser atípicos. Y eso también puede entrar en el proceso. Espero que para esta clase hoy podamos tocar por lo menos alguno, y si no, yo me comprometo a darles lecturas que hablen de estos medios atípicos. Pero lo importante aquí es hablar cuáles son los medios regulados, cuáles se identifican en el Código Procesal Penal. Pero existen tipos y en su gran tasación está la confesión que la vamos a tocar, el testimonio, el careo entre órganos de pruebas, que ya no están utilizados en el proceso, la documental, el reconocimiento, la inspección judicial y reconstrucción, las pruebas especiales, como es cuando se levanta un cadáver, la necropsia. Entonces, todos estos medios de prueba sirven para que la fuente de prueba ingrese al proceso. Es decir, no existe otro modo de que una fuente de prueba preexiste en el proceso si es que no existe un medio de prueba que lo dirija al proceso penal. Entonces, la función es clarísima. La función se da para que los medios de prueba puedan generar la comprobación judicial, puedan generar convicción en el juez inmediata para que este juez, bajo un razonamiento probatorio, pueda reconstruir, pueda preconstruir probatoriamente el hecho sucedido, para que deje de ser presunto y sea una verdad procesal. No una verdad material, una verdad procesal. Esa es la gran diferencia entre una fuente de prueba, un medio de prueba y un objeto de prueba. Y el objeto de prueba no es más que lo que se quiere probar, lo que se trata de probar con el medio de prueba, con la fuente de prueba, a través del medio de prueba. Si alguien ha matado a otra persona, y otra persona por ahí lo ha visto, por ejemplo, lo que quiere probar el fiscal es que bajo la declaración de esa persona que ha visto, que ha percibido ese hecho, esa muerte, ese asesinato, por ejemplo, es que la persona que lo ha visto declare que lo que ha percibido, el hecho como tal, esa persona es la fuente de prueba. Lo que el fiscal trata de probar
es que esa persona ha visto que otra persona ha matado a otra persona. Ese sería el objeto de prueba, lo que se trata de probar. El medio probatorio con el cual el fiscal va a hacer su teoría del caso, va a realizar una teoría del caso sólida probada, o por lo menos va a luchar para que se pruebe esto, va a hacer su declaración. El juez también tiene que escucharlo. Pero antes de eso también existe una declaración, un acta, y bajo las preguntas es evidente que el testigo va a declarar. Ese sería el medio de prueba. Entonces, existen, como ya les dije, diferentes medios de prueba y los vamos a tocar ahora. Primero vamos a empezar por el sujeto implicado del, del presunto hecho criminal. Y digo presunto porque todavía tenemos que entender que hasta que no haya una condena o una absolución firme, el hecho todavía no puede ser materialmente probado. No puede ser materialmente probado. Justiciablemente o jurídicamente tampoco se podría hablar hasta que un proceso no termine de que el hecho es cierto, tiene veracidad. De la presunción sí podemos hablar, de que podría haber pasado, pero todavía jurídicamente eso, o judicialmente, mejor dicho, eso no está establecido. Entonces, vamos a hablar de la declaración del imputado en el proceso penal. Básicamente, el nuevo Código Procesal Penal, o el Código Procesal Penal, para quienes, porque ya no es tan nuevo, eh, permite como primer acto en el juicio oral, ya al final, un interrogatorio al imputado. Se le interroga, se le pregunta sobre básicamente qué pasó en los hechos, si tiene algún tipo de eh, propuesta sólida en su declaración. El juez quiere escucharlo. Y el imputado puede adoptar diversas posturas, doctor Ezio. Puede incluso no declarar, puede declarar en su defensa y decir, señor juez, yo no he cometido este delito. O puede aceptar los hechos y cargos. Cada decisión o cada camino que lleve en este primer interrogatorio el imputado va a llevar claramente a distintos escenarios, ¿no? Pero siempre la declaración del imputado es un ejercicio del derecho a la defensa. Se basa en un ejercicio del derecho a la defensa porque no existe más que el imputado, que el interés de este propio ser humano a poder defenderse. Y es un requisito de validez procesal incluso, es un requisito para que exista una sentencia. Puede haber una sentencia en un proceso normal si es que no se ha escuchado el imputado, si es que no se ha oído a la persona que supuestamente ha cometido el hecho criminal. Y la naturaleza y la función del interrogatorio de doctores y doctoras es un acto formal. Es decir, esta diferencia, por ejemplo, de una persona que no es el imputado o no es la imputada, no necesita de un juramento de la verdad, porque vulneraría incluso un principio de la no autoincriminación. Entonces, el imputado no juramenta sobre las circunstancias personales y la fundamentación de la propia imputación, ¿no? Pero lo que sí se busca es que se establezca la identidad, se informe sobre la imputación que se le va a realizar en ese análisis, en el juicio, y se tiene que escuchar la declaración sobre los hechos que se le atribuyen a él, y sobre lo que él ha percibido, sobre lo que él ha interpretado y sobre la posición de esa persona. Básicamente, como le dije, la función es netamente defensiva, pero es prioritaria, porque permite al imputado ejercer su propia autodefensa y va contra la extracción inclusive de la propia investigación del fiscal. Es posible, como le dije hace un momento, y bajo un derecho fundamental, es un derecho incluso más que fundamental, es un derecho humano, que el propio imputado se niegue a declarar. Y esta negación es un derecho, el famoso derecho al silencio en el uso de las declaraciones. Y el derecho al silencio no solamente se mantiene al final del juicio, en el juicio oral, se mantiene a lo largo del proceso. Si el fiscal, por más que lo llame, haga declaraciones indagatorias, no testimoniales, sino indagatorias, y el investigado no declara, no desea declarar, es decir, no es que no vaya, sino que no desea declarar, no desea responder,
un derecho a su silencio, que tiene que respetar. Pero también es importante que el propio fiscal, a través de su declaración en la fase de investigación, genere un valor probatorio sólido, de que todo lo que ha realizado tiene una base legal y que se va a someter a un juicio de contradicción. Y la importancia de esta contradicción se explica también en las otras declaraciones sumariales como valor de prueba. ¿Y cuáles son las otras declaraciones sumariales, doctores y doctoras? Los testigos. Es decir, la declaración del imputado no es única. Es más, yo conversaba hace un tiempo atrás con un fiscal, no voy a decir su nombre porque ahora es muy conocido, podría causarle problemas, pero yo conversaba con él y él me decía, Enrique, ahora que tú estás en la fiscalía, no sé si tú te habrás dado cuenta que los, cuando los imputados vienen aquí, los fiscales dicen, oh, ha venido el imputado, viene el imputado, hay que hacer las mejores preguntas, pero no se dan cuenta los fiscales, algunos, no todos, porque yo creo que este es digamos, los fiscales, yo creo que este ejemplo es chiquitito, a diferencia de toda la regla general que debería pasar, pero en ese despacho pasaba eso, porque el fiscal supremo se había dado cuenta de que no le tomaban los fiscales tanta importancia al testimonio de los testigos, sino más importancia al testimonio de los investigados. Y era todo lo contrario. Se debía tener más importancia en la declaración de los testigos que la declaración del imputado, porque la declaración del imputado podría mentir tranquilamente o declarar o sugerir su propio derecho al silencio. Los testigos no. Como veremos más adelante, los testigos sí están obligados a declarar. Y no solo a declarar, a decir la verdad, a hablar de hechos, no de opiniones, de hechos, salvo algunas excepciones que vamos a ver en un momento. Entonces, cuando hablamos básicamente también de la evaluación de las declaraciones contradictorias, doctores y doctoras, tenemos que hablar de que la propia declaración del imputado se puede contradecir con la suma de las declaraciones sumariales, como ya les he comentado, porque no basta con la sola declaración, y esto es importante. Un testigo puede declarar, en este caso que estamos hablando del tema de los imputados, un imputado puede declarar, pero no basta con una declaración. Es necesario una palabra, una palabrita muy famosa para los procesalistas, sobre todo en el ámbito penal, la corroboración. La declaración, y en palabras de César San Martín, que digamos que la declaración es un medio de prueba de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque necesita corroborarse lo que se ha dicho. Sin una corroboración, la declaración no tiene un peso sólido. ¿Por qué debe corroborarse, doctores y doctoras? Es simple, porque si es que no se corrobora, básicamente la frase del proceso penal sería, el proceso penal se basa en dichos y no hechos, pero es todo lo contrario. El proceso penal se basa en hechos y no dichos. Por eso las declaraciones tienen que corroborarse con otras declaraciones, con otros medios de prueba, con otras razones, pero tienen que especificar la corroboración de lo que se está diciendo a través del propio imputado y también del propio testigo. Cuando hay varios coimputados, la cosa es un poco curiosa porque un imputado puede abstenerse a declarar y otro imputado sí puede tranquilamente testificar, no testificar, puede declarar. Entonces, es ahí cuando existen otro tipo de contradicción, de condiciones, pero igual se respeta siempre los principios y las garantías del proceso y del investigado. Y existe también ahí un proceso, un procedimiento de contradicción, ¿no? El famoso principio de contradicción, el derecho de defensa del propio uso de las declaraciones acusatorias. Pero básicamente quedémonos con la idea de que el imputado también puede declarar. Y estas declaraciones en el proceso penal, es decir, o mejor dicho, en los actos de investigación o en la tramitología, yo digo tramitología, va a tener en una disposición el nombre de declaración indagatoria, en la fiscalía, por ejemplo, ¿no?
declaración indagatoria. Ya después, para el juez, será la declaración del imputado. Em, esta persona tiene que diferenciarse como órgano de prueba y como objeto de prueba. Y esto es importante porque hay una distinción relevante, ¿no? La persona es un órgano de prueba. El objeto de prueba, como ya lo hablamos, es lo que se trata de, va a tratar de, o lo que se quiere probar, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Viene la segunda pregunta aquí, porque es el segundo medio de prueba. Ya no hablamos de la declaración del imputado. ¿Qué pasa cuando el imputado confiesa, doctores y doctoras? Esta declaración ya no se vuelve una declaración de hechos, sino se vuelve una declaración de confesión. Este medio de prueba básicamente admite los cargos de manera libre del propio imputado, pero no solamente es un cargo de manera libre, es un cargo de manera libre y de voluntad propia, pero siempre al costado de un abogado defensor presente, siempre. Es decir, el imputado ya no va solamente a decir esto pasó y esto pasó desde mi punto de vista. No, ahora el imputado va a decir yo fui. Ya no avancen más en el proceso, yo fui. Siempre y cuando obviamente al fiscal le importe ese trato también. Pues el fiscal tiene todas las medidas para poder imputar y acusar al investigado. Bueno, la cosa ahí se complica un poco más. Pero siempre es necesario que por más que el propio imputado confiese, como les dije, existe una corroboración. Porque si no hay una corroboración, se vulneraría flagrantemente el principio a la no autoincriminación. Y si el imputado confiesa, hay efectos. Y los efectos básicamente son los beneficios procesales, ¿no? La posibilidad de la disminución de la pena. Y esto va a depender incluso de la sinceridad de lo que se comente, de la veracidad de lo que de lo que se declare, de la espontaneidad en la que se diga. Todo esto lo va a valorar el juez. Claramente hay excepciones, ¿no? Es el imputado no puede decir, sí, yo fui cuando lo han descubierto en un caso de evidente flagrancia, ¿no? Es incontrovertible el hecho, ¿no? O sea, no hay otro modo de que se sepa que es él porque es flagrante el hecho. Ahí pues claramente el propio imputado no va a decir, sí, den esos beneficios procesales, ¿no? Yo he sido, ya no hagan nada más, ¿no? Pero pues si lo están agarrando en una, en una situación de flagrancia delictiva, pues es evidente que no se podría emitir ese tipo de efectos de beneficios procesales. Terminamos con el imputado desde su declaración hasta su confesión, como medios de prueba. El segundo tema, doctores y doctoras, que quiero hablar es sobre las personas externas al hecho delictivo. Y estos son los conceptos, en concepto, el testimonio, el testigo. Y el testimonio no es más, doctores y doctoras, y lo mismo en palabras del doctor César San Martín Castro, del juez supremo, no es más que la propia declaración oral que se presenta ante el juez, se puede presentar ante el fiscal, pero obviamente para que pase por un medio de prueba tiene que presentarse ante el juez, por personas que conocen la comisión o la omisión de un hecho punible, pero que no han participado en ese hecho delictivo. Es decir, lo conocen, han estado presentes, o quizá no, incluso también, eso lo vamos a ver más adelante, pero aportan el conocimiento. ¿Se acuerdan hace un momento cuando les hablé de las declaraciones sumariales? Y esto le sirve al fiscal, sobre todo al fiscal, para poder aportar su teoría del caso. Porque el propósito del concepto del testimonio es que se acredite la verdad de las afirmaciones fácticas de cada uno de los sujetos que va a declarar. Las características del testigo básicamente es que sea una persona física, que tenga conocimiento directo o indirecto del hecho delictivo. No se necesita más. Una persona física. Y eso puede ser evidente, pero el único testigo es una persona física. Digamos,
por más que se utilicen las nuevas propuestas de las cuales yo me adhiero también, ¿no? De que la persona jurídica también es un sujeto de derecho propio, pues ellos no pueden declarar porque son sujetos de ficción. Es una ficción legal. Entonces, quienes solamente declaran son las personas físicas. Puede ser evidente, puede ser reconocible, pero también hablemos de la fundamentación legal. Entonces, como les comenté hace un momento, el testigo sí tiene obligaciones, doctores y doctoras, y tiene obligaciones fuertes, tiene obligaciones poderosas, porque tienen que comparecer ante el juez. Obligatoriamente tienen que comparecer ante el juez. Pero no solamente comparecer, es decir, no solo tienen que acercarse al juez a testificar, tienen que testificar sobre lo que han conocido. Y es tan fuerte esta obligación que no solo tienen que testificar lo que han conocido, tienen que decir la verdad de lo que han conocido. Y esto es fuertísimo porque a efectos jurídicos, el testigo, sí, a diferencia del imputado, promete y se adapta a un juramento. Claro, no todos los testigos, porque siempre en nuestra carrera hay dependes. Existen excepciones. Y estas excepciones se dan pues ante los impedimentos físicos o enfermedad del propio testigo, ¿no? O los altos dignatarios tampoco pueden realizar una declaración bajo juramento, los altos dignatarios, o los miembros de un cuerpo diplomático, por ejemplo. Entonces, existen excepciones, son mínimas, sí, pero la regla general es que el testigo ha visto o ha referenciado el hecho y tiene que decir la verdad. No su opinión, no lo que cree, no lo que le parece, no, la verdad de los hechos. Pero en este caso también hay excepciones. Vamos a hablar de algún testigo experto y también un testigo perito. Eso lo vamos a hablar después. En general, el testigo, doctores y doctoras, tiene una capacidad, tiene una compatibilidad y también puede tener una abstención. El testigo tiene que tener capacidad porque básicamente puede ser cualquier persona. Incluso pueden ser los menores de edad y también pueden ser personas con discapacidad mental. Los, las personas con discapacidad mental también pueden acercarse a un proceso penal siempre y cuando los llamen para poder declarar sobre los hechos. No solamente una persona sin discapacidad, también lo puede ser una persona con discapacidad y también los menores de edad, que claramente mucho antes eran objetos de derechos y ya no sujetos de derecho, pero también tienen derecho a ser oídos y pueden testificar. Obviamente tiene que haber una compatibilidad con los testigos, ¿no? No puede testificar pues un juez o el juez de la propia causa. A eso me refiero, no es que sea un juez cualquiera, un juez del propio caso. No puede testificar el fiscal que está investigando el hecho, el abogado que está defendiendo al imputado, el patrocinado. Ellos no tendría sentido que declaren como testigos en un mismo proceso. Los propios imputados. O sea, yo no puedo ser imputado y testigo del mismo hecho a la vez. Eso es imposible. Tendría que desdoblarme. Pero también existen abstenciones. No todas las personas, como ya les dije hace un momento, pueden ser testigos. Por ejemplo, hablemos de los portadores de secretos de Estado o portadores de secretos profesionales. Un cura, por ejemplo. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si la declaración puede traer a colación también un pariente? Siempre y cuando, claro, sea dentro del cuarto grado de consanguineidad y también del segundo grado de afinidad. O, por ejemplo, un testigo no está obligado a declarar cuando lo que se le pregunta puede generarle problemas en un futuro, problemas penales, y podría incorporarlo al proceso. Él puede decir, momentito, señor fiscal, yo voy a declarar lo que sé, pero esta pregunta me puede generar problemas penales. No le voy a responder. Derecho al silencio. Claro, tiene que fundamentarlo o no, ¿no? Simplemente no voy a responder esa pregunta. Ahora, las preguntas que haga el fiscal también tienen que ser preguntas o abiertas o cerradas.
pero en ningún caso, salvo en el juicio oral, se haga un contradictorio. Puede ser una pregunta sugestiva, pero es lo único, pero en ningún caso puede ser una pregunta de opinión, puede ser una pregunta sugestiva, puede ser una pregunta capciosa, puede ser una pregunta, básicamente, preguntas objetables. No puede ser una pregunta de argumentación, una pregunta hipotética. Él no puede ser esas preguntas. Vulneraría, básicamente, un principio de las propias declaraciones y un principio básico, ¿no? Al no autoincriminación incluso. O sea, no le puede preguntar a un testigo, señor testigo, ¿usted usted considera que ha matado también al... O sea, no, pues no, o sea, se autoincriminarlo. Incluso eso es súper sugestivo, ¿no? No podría serlo. Em, pero para esto, señores, el testimonio también tiene una estructura, ¿no? El juez, antes de que el testigo declare, tiene que decirle todos los derechos que tiene. O sea, no es que, o el fiscal incluso también, el juez no va a decirle de frente, señor Pepito Pérez, por favor, declare sobre los hechos de corrupción que ha podido visualizar en el Ministerio de Defensa. No, tiene que explicarle los derechos que tiene, las obligaciones que tiene que prestar las generales de ley también, ¿no? La información personal, la relación con las partes. Y para terminar, tiene que hablar sobre la declaración de los hechos, el testigo, como ya lo hemos dejado clarísimo, ¿no? Entonces, todo el interrogatorio que se haga tiene que ser un interrogatorio directo sobre el hecho y sobre circunstancias relevantes para que al final el juez, bajo una valoración testimonial del propio testigo, bajo una sana crítica y los aspectos que considere, bajo las circunstancias personales del testigo, su capacidad de memoria, su narrativa, su razón de las afirmaciones o negaciones y el razonamiento probatorio, claramente el juez diga, no, este testigo es fiable, me generó convicción. Entonces, como tiene coherencia y tiene verosimilitud en lo que me dice, y ha confrontado las declaraciones anteriores, yo le creo y lo valoro. Claramente también hay testimonios especiales, como ya les comenté hace un momento, ¿no? Los testimonios especiales que se dan bajo sujetos que forman parte de un grupo especial, como por ejemplo los menores de edad. Para el derecho penal, los menores de 18 años son personas que necesitan un grado de protección mucho mayor que un ciudadano. Las personas menores de edad, las víctimas afectadas psicológicamente, también son testigos especiales, porque se les tiene que proteger de una manera mucho mayor al poder ser quizá víctimas o perjudicadas que han generado bajo un presunto hecho delictivo una afectación psicológica tremenda. Pueden ser también las personas que están impedidas a concurrir. O sea, se le llama a declarar a una persona a Lima, pero resulta que esta persona radica en Tacna y se le es imposible venir bajo sus propios medios. Para eso hay algunas soluciones, como por ejemplo las declaraciones bajo los medios tecnológicos que se ha dado bastante en la pandemia, ¿no? Eh, entonces, son testigos especiales. Ya para terminar y dar algunas consideraciones sobre los testigos, porque ya hemos hablado del imputado, ahora vamos a hablar por lo menos tres consideraciones finales de los testigos, doctores y doctores. Es necesario que si alguno de ustedes en algún momento es juez o ya lo es, le importe bastante la espontaneidad y la autonomía de la declaración del testigo. Es crucial, es clave que el testigo declare con una espontaneidad que pueda generar por lo menos mínimamente una convicción en el juez o si hablamos de las diligencias preliminares en el propio fiscal para que pueda formular su teoría de caso. Em, Todas las declaraciones que se van a materializar en un acta tienen que ser transcritas, eso es necesario. Quizá eso es tramitología, como les comenté hace un momento, pero esa tramitología es muy importante. Entonces,
Si no hay transcripción no literales, puede haber problemas. Y el testigo tiene que leer siempre el acta de declaración. O sea, el testigo no puede declarar y luego no, y ahí queda, ¿no? Tiene que leer su propia declaración porque o el fiscal o el juez, si es que no lo transcriben literalmente, podrían, y eso generaría un gran problema, podrían confundir algunos términos y cambiar todo el sentido de lo que el testigo ha tratado de declarar, ¿no? Bien, después de esos dos sujetos que son los órganos de prueba, vamos a hablar de la famosa pericia. De la famosa pericia. Y la pericia es muy importante porque es un medio de prueba que se utiliza bastante. Uno de los casos en los que es crucial, es clave, es obligatorio, es en los delitos contra la libertad sexual. Otro de los casos en los que es clave, es crucial, es en los delitos de corrupción. ¿Qué delitos? Los delitos de enriquecimiento ilícito, por ejemplo. No se puede en ningún modo sancionar a un sujeto que se le está a un funcionario que se le está imputando por un delito de enriquecimiento ilícito si no existe una buena prisión. Otro caso en el que se necesita necesariamente una pericia del médico legista es en los delitos de lesiones, por ejemplo. No podríamos determinar o calificar el delito, un delito, por ejemplo, de lesiones leves o lesiones graves, o si es que no determinamos los días de descanso que se necesita, si no determinamos el daño que se ha realizado en el sujeto, si no determinamos la cantidad de heridas que tiene, de moretones que tiene, la especificidad de los hechos en el cuerpo, se podría determinar un delito de lesiones así. Entonces, la pericia es muy importante, doctores y doctoras, porque este es un medio de prueba que se basa en conocimientos científicos, en conocimientos técnicos, en conocimientos incluso artísticos. Podríamos hablar de un delito de estafa en la venta de un, por ejemplo, en la venta de un cuadro, si no tenemos a un experto en arte sobre cuadros, sobre pinturas, porque necesitan una experiencia calificada. El científico, el técnico, la lex artis, van a generar la experiencia calificada para que se conozca, para que se aprecien los hechos relevantes de la causa. En pocas palabras, quien realiza la pericia es un perito y ese perito tiene el rol de proporcional bajo sus conocimientos propios, especializados dentro del proceso, no valoraciones jurídicas, sino valoraciones técnicas. Quien realiza las valoraciones jurídicas es el juez. Es decir, en un delito de lesiones, en la conclusión de una pericia médico-legal, sería ya pasado, pero sería irrazonable, arbitrario, que el perito diga en las conclusiones, por lo tanto, que hay un delito de lesiones. Ya esa pericia descartada. Lo que tendría que concluir es cuál es el diagnóstico de la víctima, el diagnóstico de la herida, que- eh, cuál es la probable causa de la muerte, pero no puede decir, se concluye que hay un delito de homicidio. Eso lo determina el juez, ¿sí? No lo determina para nada el perito. Entonces, si vamos a hablar de un perito, no podemos hablar de cualquier sujeto tampoco que conozca el hecho, tiene que haber una designación. Y esta designación se hace por una actuación que ha sido encargada por el juez, pero también puede ser una designación que sea encargada desde un inicio por el fiscal. El juez también lo puede pedir y tiene que juramentar el perito. Tiene que haber una promesa de honor. Entonces, puede ser una persona física, el perito, tranquilamente puede ser una persona física. Hay una perita en el piso 1 del Ministerio Público que está en Abancay, aquí en Lima. Se llama, no recuerdo el nombre, pero ve todos los temas de enriquecimiento ilícito. Y es muy buena. Y ella siempre que hace esos exámenes contables, siempre presta pues una promesa de honor, un juramento, ¿no? Es una persona física. También lo pueden hacer entes jurídicos.
que, bueno, básicamente se materializan en personas físicas, ¿no? Pueden ser públicas, pueden ser privadas, y también ahí existe una posibilidad de poder nombrar a instituciones públicas, instituciones, para que puedan ser peritos. Eso lo vamos a ver más adelante. Digamos, yo creo que en las instituciones públicas existen algunos documentos que no son prueba pericial, sino son prueba documental, los famosos informes técnicos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando hay un testigo perito? Es posible que exista, por ejemplo, ese es el famoso caso de los médicos que han presenciado la muerte de un sujeto porque estaban tratando de salvarle la vida a través de una lesión o una puñalada y fallece. A ellos se les llama a declarar. Son los únicos testigos que pueden declarar con una opinión, no solamente del hecho, sino con una opinión. El médico va a decir, yo creo, yo considero que la muerte de este sujeto se ha generado a causa de las 5 puñaladas que se le ha dado en el pecho. Claramente, un sujeto que no es médico, declarando eso, tranquilamente podría generarse en una objeción antes de que responda claramente el fiscal. Perdón, de la defensa. Bien, para continuar entonces, doctores y doctoras, vamos a hablar de la especialidad de las pericias institucionales, ¿no? La propia institución, una institución pública también puede generar pericias. Y esto se elabora bajo órganos públicos, eso es evidente, ¿no? Como una parte de misión institucional, por una colaboración institucional, y se presume que tienen una mayor objetividad, ¿no? Porque no son partes interesadas en el proceso, ¿no? Pero también, a pesar de que se presume que hay mayor objetividad, también están tranquilamente eh, expuestas a un principio de contradicción. O sea, la impugnación de estos informes periciales, ¿no? ¿Puede haber causales? Perdón, ¿puede haber impugnación? Sí, bajo causales, como por ejemplo el parentesco, ¿no? Es un perito que es hermano de una persona que se implica en el proceso. Puede haber un secreto profesional también se puede impugnar. No puede haber una calificación jurídica, como ya les dije, relacionada al peritaje, eso solamente lo hace el juez. Y esto pues se da porque la defensa incluso el propio juez puede tachar o puede hacer observaciones formales, ¿no? O sustanciales de este dictamen pericial. No es la palabra, dictamen pericial. Pero no solamente lo puede ofrecer el fiscal o lo puede pedir el juez. Es clarísimo que también por un principio de igualdad de armas lo puede pedir una de las partes, que sería básicamente en este caso el abogado defensor, ¿no? Y este es un derecho, pues ese es un derecho, es evidente. Y la gran diferencia entre un perito de parte y un perito, por ejemplo, el Ministerio Público, es que el perito de parte no está obligado a juramentar, porque se supone que es un perito de parte. La parte lo ofrece y tiene que beneficiar en gran medida a la parte. Ahora, existe una figura denominada mesa pericial también, que he visto bastante como que agiliza el proceso, en la que ya no se hace una pericia y se contradice con otra del abogado, sino el perito de la fiscalía, eh, y sobre todo el que el juez también pide, se junta con el perito de la defensa y generan una mesa pericial para que generen ambos una pericia y que esta pericia ya básicamente no pueda ser impugnada. Puede ser impugnada, sí, pero se presume que bajo el trabajo de dos peritos va a salir una que tiene una veracidad clara. Y es que la fundamentación es que el perito, por ejemplo, el que se pide por el juez y se va a aprobar un determinado hecho, posiblemente se haga y pueda ser susceptible a una impugnación, y el perito de la parte diga, ¿lo vas a hacer? Sí, yo te acompaño y lo hacen juntos, ¿no? Y eso básicamente genera una mayor rapidez en el proceso. Está también la pericia cultural. La pericia cultural se basa directamente, yo diría, en el artículo 15 del Código Penal, que es el error de provisión culturalmente condicionada. La pericia cultural se basa en casos en los que existe una supuesta incapacidad de culpabilidad, pero por razones culturales. Pero no solo por razones culturales, también puede ser por razones de costumbre. Y es aquí cuando los penalistas creo que tenemos un poquito más grado de precisión.
Los procesalistas normalmente hablan de que el error de comprensión culturalmente condicionado trata solamente de la cultura. Es decir, que una persona tiene una determinada cultura, ha nacido en una determinada cultura, es incapaz de comprender que su acción genera un riesgo penalmente relevante, es ilícita. Pero para eso se tiene que probar con una pericia cultural, una pericia antropológica. Pero no basta solamente que una persona haya nacido en una determinada cultura. Una persona puede haber nacido en una cultura occidental como la nuestra, pero por una gran cantidad de carga cultural cambie sus costumbres. Y eso también se puede aplicar tranquilamente en un proceso antropológico. Es decir, no solamente por razones culturales, agreguemos también por razones de costumbre. Y el procedimiento es básicamente que el antropólogo, en este caso, o el sociólogo, en un caso de grupos, verifique, pues, ¿no? Las motivaciones de la cultura, el origen, las creencias, la comparación de la cultura, su forma de vivencia, los sistemas jurídicos que ellos utilizan, la sistematización penal, la disgregación de formas en las que estas actividades se realizan y las personas se interrelacionan. Una vez que ya determinado este tipo de pericias, que básicamente, ojo, la regla general, doctores y doctores, es que se haga solo una pericia. ¿Pueden existir más? Sí, pero una regla general que básicamente se haga una, salvo el juez determine el caso complejo. Ahí sí puede haber más pericias, ¿no? Y yo creo que a más cantidad de pericias, pues el hecho puede ser de forma mucho más probable, ¿no? Pero es necesario, por ejemplo, en los delitos ambientales, que no se haga solo una pericia. Yo considero que en los delitos ambientales, al ser delitos que vulneran bienes jurídicos difusos, se necesita tranquilamente más de dos pericias. Las antropológicas, eh, las pericias eh, jurídicas, incluso para hablar sobre delitos netamente ambientales, sobre la tala, sobre la comercialización, es decir, una pericia jurídica dentro de un proceso, también es aplicable. Entonces, una vez que pasa todo esto, autores y doctoras, para no irme, porque estos casos, sobre todo yo que soy penalista, me emociono cuando hablo de temas netamente penales mucho más que procesales, el juez tiene que valorar la pericia. Y la forma en la que se valore a la pericia, doctores y doctoras, se da bajo criterios de sana crítica, ¿no? El juez tiene que, bajo una sana crítica, un razonamiento probatorio adecuado, poder tener la convicción de que esa pericia es coherente, esa pericia es relevante bajo las técnicas que se han utilizado, el método científico que se ha utilizado y las teorías que se han necesitado para poder llegar a la conclusión final de ese dictamen pericial. Que haya un examen incluso del propio currículum académico del perito. Es decir, no solamente se analiza, doctores y doctoras, el análisis del perito, sino también se analiza el currículum académico del perito, dónde ha estudiado, cuántos años ha estudiado, hace cuánto se ha graduado, qué diplomados tiene, ha llevado, por ejemplo, un perito, el diplomado en Derecho Procesal Penal, que va también de la mano del diario El Abogado, por ejemplo. Eso también se evalúa. Hablemos ahora, doctores y doctoras, de otro medio de prueba. Ya terminamos con cuatro. Hablemos de la prueba científica. La prueba científica tiene una definición y tiene un valor, ¿no? Es el uso de la ciencia, netamente de la ciencia como un instrumento para la averiguación de la verdad procesal. Y los criterios de la prueba científica que se da en esta prueba pericial también se basa pues en la validez científica, doctores y doctoras. Tiene una calidad técnica y una corrección del proceso, una obtención, un análisis netamente científico. Y esto está dentro de la pericia. Todo lo que hemos hablado es la prueba pericial. En algún grado de determinación, en sus tipos, sus clasificaciones, sus excepciones, el perito es importante para el proceso. Hablemos de otro, como les comenté, ya hemos hablado de cuatro, el careo, el famoso careo. El careo es un tema curioso. Yo personalmente, yo que me he graduado el año 2022, el año pasado, yo no he visto un proceso en el que se ha utilizado el careo, no lo he visto, pero es necesario porque se toca bastante en los medios de prueba, porque es un medio de prueba personal, pero también es un medio, o sea, es un medio de prueba personal,
pero de segundo orden, como le dice César San Martín. ¿Por qué es de segundo orden? Porque igual tiene que ser corroborado. Y es curioso el careo, porque el curioso se funda en el principio de contradicción y de igualdad de armas. Y se utiliza básicamente para que se esclarezca la verdad procesal. Ojo, no la verdad material, ¿ah? Sino la verdad procesal. La verdad material a efectos jurídicos es importante, sí, pero pues a efectos judiciales no. A efectos judiciales lo que se busca es la verdad procesal. Entonces, en el careo se debe esclarecer la verdad sobre hechos, sobre las circunstancias relevantes, pero bajo contradicciones de los que han, por ejemplo, declarado. Un testigo dice A, otro testigo dice B. Un imputado dice A y un testigo dice B. Un imputado dice A y el otro imputado dice B. Entonces es un enfrentamiento oral frente al juez y personal y tiene un carácter predominantemente psicológico. Por eso es muy, pero muy criticado. Sobre todo en casos, por ejemplo, de delitos contra la libertad sexual. Les voy a dar un ejemplo. Ahora, no sé si podría entrar como careo, pero en el caso en el que se dio el famoso caso de Urresti, cuando se enfrentó a una señora, y fue triste, fue muy triste porque uno ve cómo la señora le decía a Urresti que él la había violado, y Urresti le decía que no, entonces era un enfrentamiento, pues claramente, todas luces, yo creo que no, es una revictimización tremenda, pero digamos, es un enfrentamiento oral y personal, ¿no? Ante la presencia del propio juez. Ahora, este medio de prueba eh, es autónomo, ¿no? Si es que resulta claramente eficaz. Yo, como les dije, mi posición personal es que no puede ser eficaz. Código procesal, si lo señala, puede ser autónomo si es que es eficaz. Pero, como les dije, es de segundo orden. ¿Necesita ser corroborado? Sí, necesariamente. Y tiene que ser complementado, ¿no? Las reglas del careo básicamente son que existan declaraciones previas, o sea, haya una declaración antes del proceso, haya testigos o testimonios, testimoniales indagatorias, declaraciones testimoniales o declaraciones indagatorias, pero estas declaraciones siempre sean discordantes, uno diga A y el otro diga menos A, por ejemplo, y debe ser interesante, debe ser pertinente. O sea, debe haber un interés en el hecho, en la circunstancia de esclarecer los hechos. Si esa declaración no afecta en nada el hecho, no afecta en nada la búsqueda de la verdad procesal, entonces no necesitamos hacer un careo. Eh, ya hemos hablado de que se puede hacer bajo testigos, bajo agraviados, bajo imputados. Puede ser testigo contra agraviado, testigo contra imputado, imputado contra imputado, imputado contra agraviado, agraviado contra imputado, agraviado contra testigo. Se puede relacionar de esa manera. Em, Y la práctica, pues, ¿no? Es que se deben ratificar en los hechos, ¿no? O sea, yo he dicho A y en el careo, en esa contienda personal, pues voy a continuar con A, ¿no? Esa es la idea. Lo cual tampoco, como le digo, desde mi punto de vista tiene mucha eficacia, pero digamos, eso es parte del proceso, ¿no? Em, Terminando el careo, vamos a ver una prueba que sí es muy importante, que funciona como medio de prueba, doctores y doctoras, y ya vamos a ir terminando. Son más en realidad, pero por temas de tiempo, eh, creo que podemos terminar con esto. Un sábado tampoco quiero, espero que sea de interés, ¿no? Vamos a hablar de la prueba documental. La prueba documental, doctores y doctoras, es un medio de prueba material, y les voy a explicar por qué es un medio de prueba material, pero refleja contenidos de ideas, o sea, expresa las ideas, expresa datos, expresa hechos, expresa narraciones, pero con una eficacia probatoria, no como la pericia. No como la pericia, porque va más allá la prueba material de la pericia. Si tiene eficacia probatoria, si así se prueba, es directo. Puede tener un principio de contradicción, puede tener un principio de contradicción. La regla general es que de todos modos una prueba documental genera una eficacia probatoria. Y la característica principal es que ésta se introduce al juicio a través de una lectura, a través de un audio, a través de un audiovisual, y tienen que
ser pertinentes para la obtención de esta verdad procesal, ¿no? Ahora, también pueden incluirse pues manuscritos, pueden introducirse bajo impresos, pueden introducirse medios digitales, medios tecnológicos, documentos públicos, documentos privados, por ejemplo. Miren, ¿ah? En teoría de la prueba, en teoría de la prueba, se puede introducir este mouse de color rosado que ven acá, y esto no necesariamente como este documento que es un poco más largo, esto puede introducirse. Es una prueba material. Es una prueba material. Se puede introducir porque esto puede, gracias a esto se puede determinar, por ejemplo, cómo se ha maniatado la computadora que contenía correos electrónicos eh, que generaban una convicción de que se habría generado un delito de colusión, por ejemplo, de un funcionario público hacia una empresa. Entonces, esto de acá es considerado como un documento. No es como el documento clásico, ¿no? Una hoja de papel. No, no. O sea, puede ser una foto incluso. Una foto no es una hoja de papel como tal. Entonces es amplio. Y tiene requisitos, ¿no? O sea, tiene que existir, obviamente. No puede ser un objeto que ya está totalmente roto, inservible, no. Tiene que existir de una manera representativa. eh, para que el ser humano, en este caso el juez, pues le dé una significación obvia, ¿no? Propia. Pero también hay un requisito de validez. Tiene que ser bajo una elaboración, bajo un análisis que cumpla las formalidades de ley. Tiene que haberse obtenido de manera legítima, ¿no? Acá hay un caso, una, lo analizó el Tribunal Constitucional, me parece que para que me quieran anotarlo, es el expediente 2101-2005, es un habeas corpus. Y aquí básicamente se habla si un correo electrónico obtenido por el empleador sin autorización judicial es prueba ilícita o no. Es decir, un empleado muestra un correo electrónico y la defensa dice, eso es una prueba ilícita. El Tribunal Constitucional dice, no, no es una prueba ilícita, es una prueba claramente y supera el test de proporcionalidad porque siempre y cuando haya temas personales, pero que introduzcan a una de las víctimas, que en este caso era quien estaba denunciando, pues se permite, ¿no? Y se habla de correos electrónicos que tienen claramente un interés público, inclusive. Entonces, la forma de obtener estos medios de prueba tiene que ser legítima y tiene que ser legal. Legal porque tiene que estar dentro de los plazos, por ejemplo, o sea, dentro de las reglas probatorias, y legítimo porque no puede vulnerar derechos fundamentales del imputado. Entonces, o de otra persona incluso. Por eso la obligación de presentación tiene que ser bajo un documento que sea importante, ¿no? Al proceso. Y que incluso no solo es importante, se esté obligado a enviarlo. Una foto, por ejemplo. Si nosotros tenemos la foto de un cadáver, podemos tener la convicción, lamentablemente, de que existe un muerto. En este caso, un occisos, un cadáver que ha muerto a causa de 5 apuñaladas y se le ve que tiene 5 apuñaladas, 2 en el pecho, 3 en la cabeza, por ejemplo. Es una foto desgarradora, pero sin esa foto no podríamos tener la convicción de que hay una persona que se ha muerto, que, bueno, lo han asesinado en este caso, ¿no? Eh, Hay excepciones, sí, de cómo se determina este documento, doctores y doctoras, siempre y cuando pues sean documentos que incluyan a personas que podrían generar problemas dentro del proceso, pero que no están incorporadas en el proceso. Testigos protegidos, o incluso también lo podría identificar un colaborador eficaz, ¿no? O las propias declaraciones anónimas, ¿no? Pero estos también tienen que ser determinados bajo formalidades netamente estrictas, ¿no? Es como yo declaro y soy anónimo y ahí queda, ¿no? Tienen que determinarse por qué va a ser anónima, cómo va a ser anónimo, porque también de algún modo restringe los derechos de defensa. Em, ¿Qué pasa si es que el imputado no está de acuerdo con esa prueba documental? ¿Puede impugnarlo, sí o no? Como les dije, la regla general es que sí, sí puede impugnar. Y la forma en la que impugne va a posibilitar que se cuestione la validez de ese documento. No,
Esa foto, doctores y doctoras, esa foto del cadáver está editada. En la foto salgo yo apuñalándolo, pero si ustedes bajo un examen científico evalúan la foto, se van a dar cuenta que esa foto es editada. No, señores, esa conversación que me incrimina a mí como parte de un delito de negociación incompatible, porque supuestamente se determina un interés indebido en la administración pública, es editado. No, señores, ese video que me muestra a mí generando apología al terrorismo, no puedo ser yo, lo ha hecho la inteligencia artificial. Los medios tecnológicos también pueden utilizarse para generar incluso incriminaciones arbitrarias, doctores y doctores. Y eso es algo que se está tomando recién ahora en cuenta y hay que tener mucho cuidado. No, señor, ese audio, señor juez, ese audio que supuestamente tiene mi tono de voz, tiene mi tonalidad de voz, pero no mi claridad de voz, no la forma en la que hablo, no mi dejo, pero sí mi tono de voz, en el que supuestamente se me está incriminando por un delito de acoso, no soy yo, es la inteligencia artificial, se impugna. Entonces, pero también puede haber un proceso de reconocimiento, ¿no? Y es necesario que este proceso de reconocimiento se utilice a través de las fotos, ¿no? Esta foto, ¿cómo se reconoce que es válida o no? Eso se utiliza a través también de un peritaje. Los audiovideos, los audiográficos, los videográficos, las actas de transcripción de conversaciones de WhatsApp, por ejemplo. En la fiscalía he visto que se utilizan bastantes reconocimientos de estas pruebas con los peritos, y esto se genera pues como medio prueba documental. Cuando hay una transcripción de conversaciones de WhatsApp, había una pregunta muy interesante porque habían impugnado una de estas conversaciones de WhatsApp, ya que la defensa le había impugnado a la fiscalía, le había dicho a la fiscalía, no puedes presentar este medio de prueba, esta transcripción, porque yo no he participado en la extracción, es la palabra, en la extracción de estas conversaciones. Y la fiscalía decía, es que esto no vulnera para nada a los derechos de tu patrocinado, porque cuando hay un proceso de extracción, no necesita estar, lo que pasa es que no había estado el abogado ahí, y no necesitaba estar el abogado según la fiscalía. El abogado decía, yo tengo que estar en todo el proceso, y la fiscalía decía, pero esto es un proceso de extracción de conversaciones. No necesitas estar acá porque solo se están extrayendo las conversaciones. No hay ninguna etapa de custodia, no hay ningún análisis jurídico, solo se están extrayendo las conversaciones. Si bien yo trabajo en la fiscalía, por ahí yo sí le di, o sea, quiero darle la razón a la defensa por un tema inclusive a la verdad de los actos de investigación que se realizan, porque sí creo necesario que la defensa tiene los derechos de poder estar presentes en cualquier tipo de extracción de datos, por más que no sea una etapa netamente jurídica. Es la única forma de que la defensa también sepa cuál ha sido la actividad que se ha realizado en esos procesos, ¿no? Entonces yo no estaba tan de acuerdo con la fiscalía bajo ese punto, a pesar de que trabajo ahí, pero bueno, lo decide el fiscal a la última hora, ¿no? La única forma de que estos procedimientos documentales, doctores y doctoras, se actúen es bajo la oralización, ¿no? ¿Cómo? Con un procedimiento, por ejemplo, si es una lectura, es procedimiento de lectura, escucha de audios, eh, visualización de videos o de la reproducción de audiovisuales, ¿no? Eso se hace también en el juicio oral, para que se actúe. ¿Y cómo se incorporan al proceso? Porque obviamente son medios de prueba y se deben incorporar a través de las presentaciones, ¿no? Claramente son bajo incautaciones que se han realizado, son presentaciones espontáneas, evidentemente, ¿no? Son incautaciones, la declaración de quienes confesionaron o custodiaron esa prueba, no de los testigos, ¿ah? No, o sea, la declaración no de un testigo, sino de quienes han participado del proceso de custodia, ¿no? O de confeccionamiento de una determinada prueba, para que al final pues lo valore el juez. Y el juez tiene que valorarlo, o sea, tiene que ver ese documento como tal, tiene que ver el aporte que se ha determinado por ese documento
Y esto pues utiliza las herramientas de la semiótica textual, ¿no? Es importante también que se identifique el autor que ha realizado que ha enviado ese documento, ¿no? Es importante ver cuál ha sido, yo no soy tan de acuerdo, pero César San Martín lo nombra en su libro, ¿no? La intencionalidad de quien ha realizado e- e- este, este documento, ¿no? ¿Por qué lo ha presentado? ¿Cómo lo ha presentado? No estoy tan de acuerdo a hablar de la intencionalidad, pero sí lo que sí estoy de acuerdo es hablar de la relevancia del documento. ¿Por qué es importante haber mostrado este mouse, por ejemplo? ¿Por qué es importante haber presentado este texto? ¿Por qué es importante haber presentado este celular? ¿No? ¿Por qué es importante? Bien, dentro de la prueba, eh, buenas noches, muchas gracias desde Guatemala, que es un gusto. Espero que pueda entenderse en el derecho guatemalteco este proceso que se utiliza en los medios de pruebas, netamente en el proceso penal peruano. Bien, en el proceso, doctores y doctoras, estamos hablando también en el proceso penal de los medios de pruebas, en específico de la prueba documental, en específico de los informes, y ahora casi quiero detenerme un poquito, se habla de que un medio de prueba también puede verificarse bajo informes, pero no informes periciales, ¿ah? Sino informes documentales. El informe pericial, como ya hemos visto, se realiza bajo la actividad del análisis de la ciencia, el ex artis técnica de un perito, pero el informe documental, y eso se utiliza bastante, muchísimo en los delitos contra el medio ambiente, delitos de minería ilegal, comercialización y tráfico de fauna de flora y fauna silvestre, tala de árboles, en fin. Contaminación se necesita, bueno, no es obligatorio un informe fundamentado, pero el informe fundamentado no es un requisito de procedibilidad, pero es importantísimo porque se hace a través de medios científicos. Y lo hace normalmente una institución pública, no normalmente, siempre lo hace una institución pública, siempre de supervisión, la UEFA, eh, por ejemplo, a través de las FEMAS, se le pide a la UEFA que haga un determinado examen de un hecho que ha contaminado un determinado sector de una población, una comunidad, ¿no? Para ver cuál ha sido, no el grado de afectación, sino científicamente cómo se ha generado este delito, cuál ha sido la trazabilidad del hecho. Eso es un tema netamente técnico, pero es importante. ¿Por qué? Porque los informes documentales, doctores y doctoras, básicamente funciona en respuestas, como yo le dije, de instituciones públicas, siempre, excepcionalmente privadas, sobre datos preexistentes con fines probatorios. Datos preexistentes con fines probatorios. Por ejemplo, cuando hablamos de los delitos de tala ilegal, ¿sí? Y en un delito de tala ilegal, el fiscal o el juez, ¿cómo van a determinar? Bueno, sobre todo el fiscal, ¿no? Para que vea que realmente es tal ilegal, por ejemplo, porque un árbol, la madera de un árbol pertenece a un bosque primario y por tanto no se puede talar porque pertenece, por ejemplo, a los CITES 1, dentro de un área natural protegida. ¿Cómo va a determinar qué tipo de madera es si es que no sabe científicamente qué tipo de madera es? O sea, a qué bosque pertenece, cómo es que se ha podido obtener. Tiene necesariamente que determinarlo esto, y esto no lo hace un fiscal, pues lo hace una institución pública, porque eso es un dato curioso, y yo lo aprendí recién este año, es que todos los árboles, por ejemplo, en la Amazonía, si no es que todos, gran parte de ellos, tienen una codificación, un numerito, y están netamente codificados en esas áreas naturales protegidas. Y es curioso porque así uno incluso puede determinar de dónde salió ese árbol, esa madera determinada. Por ejemplo, cuando hay carros grandes que llevan madera para otro que salen normalmente de las zonas selváticas del Perú, ellos tienen que probar ante los órganos de supervisión, las instituciones supervisoras, mejor dicho, que supervisan el hecho, de dónde han sacado estos árboles. Y las instituciones supervisoras tienen que generar esa convicción bajo los códigos que se han sacado de esos determinados árboles. Entonces, la característica principal del informe, no informe pericial, sino informe documental, es que facilita la aportación de una prueba documental, como ya les he comentado. También claramente puede ser impugnado,
porque puede quizá ocultar algunos datos, pero básicamente lo que hace es, bajo un estudio netamente científico, va a evaluar cuál ha sido la trazabilidad, el camino, la cantidad de extensión que el supuestamente hecho criminal ha generado en un determinado lugar. Y este pues es el caso clarísimo, como les he comentado, de los delitos contra el medio ambiente que en su mayoría, casi siempre, la fiscalía pide un informe fundamentado. Claramente, como les he dicho, el informe fundamentado lamentablemente en el Perú no es tan estudiado, pero y también lamentablemente las instituciones no tienen una gran cooperación interinstitucional, entonces muchas veces la fiscalía quizá lo puede pedir o desconoce de la petición de esto, normalmente son las FEMAS, las fiscalías especializadas en medio ambiente, y si no le dan en 30 días, eh, si no le dan en 30 días este informe fundamentado, claramente es responsable la propia institución pública, pero pues el fiscal puede dejar de lado ese informe y puede continuar con el proceso, ¿no? No es un requisito de procedibilidad. Pero netamente el informe fundamentado es importante como medio de prueba para determinar científicamente cuál ha sido la línea de cómo se ha podido generar un determinado delito, ¿no? Pero también está parte del informe fundamentado, doctores y doctoras, y ya para terminar, una prueba electrónica. ¿Qué es una prueba electrónica? ¿No? Es básicamente la admisión de los medios electrónicos o los medios informáticos como prueba del proceso penal. Y esto tiene que pasar necesariamente por un test de admisibilidad. Tiene que ser auténtico, tiene que ser exacto y tiene que ser lícito. Por ejemplo, cuando les hablé hace un momento del correo electrónico, es lícito porque dentro de ese correo electrónico, por más que sea privado, está la participación de la víctima. Es exacto porque podíamos con ese correo electrónico determinar eh, qué había sucedido, y es auténtico porque de ese correo electrónico podemos extraer de dónde se ha generado el ID para que pueda escribirse, para que pueda, o sea, quién ha sido el sujeto que lo ha escrito, de dónde lo ha escrito, a qué hora lo ha escrito, cómo lo ha escrito, pues, desde qué computadora lo ha escrito incluso. Es importante, pero esa valoración lo tiene que hacer netamente el juez, como les digo, no lo puede hacer pues, el perito o quien admita la prueba o quien ofrezca la prueba, ¿no? Tiene que ser netamente el juez. Y eso se da pues bajo criterios de la aceptación, de la autenticidad técnica o cumplimiento de normas procesales. Como ya dije, ese es un tema que debería tener una clase incluso propia, la prueba electrónica, porque ahora en la actualidad, pues básicamente en delitos de corrupción, como ya les he comentado en un ejemplo pasado, se hace bastante, ¿no? Así como el informe fundamentado se, ha- se habla, o por lo menos refiere bastante en términos de delitos ambientales, la prueba electrónica tiene bastante relevancia en delitos contra la administración pública. Bueno, de aquí hablaríamos del reconocimiento, el reconocimiento de personas, las fotografías, la inspección judicial, pero lamentablemente la clase nos ha quedado corta, doctores y doctoras. Yo quiero agradecerles bastante que puedan haberme escuchado el día de hoy, un sábado a las 8 de la noche. Yo agradezco muchísimo su participación el día de hoy en el que hayan estado aquí. Incluso me sorprende que también haya personas extranjeras. Un saludo a la persona que nos escribió desde Guatemala. Muchísimas gracias. Un saludo a la persona que nos escuchó de Bolivia. Muchísimas gracias. Espero que al menos las bases teóricas, que seguramente sí tienen un contenido netamente procesal desde la teoría del proceso, puedan tener relevancia en sus países. Nada, muchísimas gracias, doctores y doctoras. Soy Enrique Alberto Pimentel Palomino, abogado con mención en prevención y control de la corrupción, y encantadísimo de estar en esta plataforma junto al Diario del Abogado. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, quedo atento. Y si no, yo les escribo mi correo electrónico, y si desean que les pase los PPTs que yo había realizado, se los voy a pasar ahora, de todos modos. Y si quieren alguna lectura sobre algún tema penal, yo me especializo en derecho penal más que en derecho procesal penal,
pues yo, como le dije, encantadísimo de poder apoyar a sus proyectos académicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por hoy día por su ponencia. Gracias por acompañarnos en esta sesión de nuestro diplomado. Ahora no sé si alguien tendrá aunque sea una pequeña duda por ahí para que el doctor la suelva. De no ser así, ya cerramos esta sesión y le damos las gracias al ponente y sigan al tanto de este diplomado y otros eventos realizados por el Diario del Abogado. Y sin nada más que decir, gracias, doctor. Mm, Gracias. Creo que no hay ninguna pregunta, así que vamos por culminar esta sesión. Gracias de antemano y buenas noches con todos. Nos vemos para otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Me parece que hay una pregunta de Veo aquí Flores Álvarez. Por favor, Sí, doctor, ¿cómo doctor. está? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Qué está? tal, doctor? Muy buenas noches. Sí, tenía una pequeña consulta. Doctor, usted nos ha estado mencionando bastante sobre el tema de los informes, lo que consiste en las pericias, y en algún momento de su ponencia detalló las etapas de la investigación, ¿no? Señaló la investigación preliminar, la investigación preparatoria, el tope intermedio, juzgamiento, pero incluso mencionó una otra etapa, Ah, ¿no? los previos. Claro, exacto. Mm. Justo por ahí quería mandar una pregunta, no sé. Sí, sí. Eh, Esta teoría, bueno, se ha estado compartiendo mucho, se ha estado tomando en consideración ya con este tema de la declaración de Villanueva, etcétera, ¿no? Sí. Mi pregunta va en lo siguiente, doctor, respecto a los informes de Contraloría, precisamente, respecto a los informes de OSI. Estos informes de Contraloría, estos informes del organismo de control interno, muchas veces son llevadas a un proceso, ¿no? Sobre todo en Ujú. delitos de corrupción, en caso de colusión, evasión incompatible, etcétera, ¿no? Sí. Eh, y mi pregunta es la siguiente, doctor. Este tipo de informes, ¿usted cómo lo calificaría? ¿Como una prueba documental, como una prueba pericial, No, documental. Es una prueba documental. como una prueba documental? Sí, 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 es una prueba documental porque no puede ser una prueba pericial, en principio no lo hace un perito, lo hace una... Es más, se hace un procedimiento administrativo sancionador que tiene muchísima relevancia en el proceso penal. Discúlpame, no sé cuál es tu nombre, pues me sale tu apellido. Claro, Em, Es Gonzalo, perdón. Gonzalo, Gonzalo, sí, es un documento, desde mi punto de vista, documental. ¿Y por qué digo documental? Dentro de los grandes grupos, ¿no? El medio de prueba documental, el medio de prueba testimonial, el medio de prueba material, el medio de prueba testimonial, es porque la Corte Suprema, déjame buscar la sentencia de casación, ya ha dejado sentada que ante un medio de prueba quizá atípico, por lo menos que no se encuentre en qué medio de prueba, o sea, una fuente de prueba que no tenga relevancia, no tenga una conexión con un medio de prueba y digamos, o nos preguntemos, ¿dónde en dónde lo pongo? ¿Bajo qué puente llevo esta fuente de prueba? Pues pongámosle a la que más se parezca, ¿no? ¿Sabes por qué? Yo creo que es un documento, perdón, es una fuente, es un medio de prueba documental porque lo hace una instancia pública, en este principio es la Contraloría, que ve básicamente los procedimientos más graves de los servidores públicos y se lleva el proceso penal para por lo menos tener una convicción cuasi determinada del juez de que sí es posible, que a pesar de que hay una sanción administrativa, una sanción disciplinaria por un tema grave, como por ejemplo una concertación ilegal que le dicen, ¿no? Que está creo que en el reglamento de la Contraloría como faltas graves, se lleve al proceso penal y también necesariamente no basta con eso, no es necesario declaraciones, es necesario incluso pericias para determinar si esa concertación ilegal que se le llama en el reglamento de la Contraloría pueda calificarse penalmente en el proceso como un delito de colusión. ¿No, ¿No, Gonzalo? Sí, doctor. Claro, yo hacía justo esta pregunta porque el Tribunal Constitucional tiene una sentencia, si no mal recuerdo, que la considera incluso una prueba preconstituida. Y en muchos informes de Contraloría se señala ya posibles responsables, se señala posibles autores de la comisión de un hecho delictivo y así. Y en Sí, sí, razón sí, sí, a sí. esto, doctor, yo quería hacerle mención, si usted considera que esto se le podría interpretar como esa fase que usted había mencionado en el inicio, ¿no?
era Mm. distinta a lo que es la investigación propiamente dicha. Ah, claro, Claro. y esa es una segunda prueba importante, pero ¿sabes por qué yo no creo que sea una prueba preconstituida? Por un tema de fondo, Gonzalo, porque estamos hablando de procesos distintos no, y básicamente no estamos hablando incluso de un non bis in idem, bueno, un non bis in idem, que le dice no doblemente o no corromper dos veces, eh, porque son procesos diferentes. Puede haber sujetos iguales, puede haber hechos iguales, pero los fundamentos son diferentes. Es más, hay un autor que se apellida Tomillo, Tomillo. He escrito, por favor, Tome el gomillo, tome el sí, gomillo, creo. Sí. él escribe sobre ese punto y es muy interesante porque habla incluso de que en el proceso penal se podría suspender el proceso administrativo, el proceso disciplinario, perdón, el proceso administrativo disciplinario, sancionador disciplinario. ¿Y por qué te digo esto? Porque por más que se haya generado una sanción disciplinaria al servidor público por un determinado caso, o sea, esto no va en ningún punto, va a determinar que el juez pueda sancionar o condenar, mejor dicho, a una persona en un proceso penal. No tendría por qué, o sea, puede haber tranquilamente una sanción administrativa o una sanción disciplinaria, pero tranquilamente, a pesar de que haya ese tipo de sanción en el ámbito administrativo, disciplinario o sancionador, en el ámbito penal eso no exista. Ahora, cuando hablamos de los previos, Gonzalo, estamos hablando eh, de una, de cuasi actos de investigación antes de llegar a la investigación preliminar, porque, por ejemplo, en la denuncia hay hechos que no quedan tan claros. Y ese es el caso, es público, ¿no? Villanueva, y a causa de Villanueva, pues se da esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar los previos? No existe un plazo, por ejemplo, de previos, ¿no? Pero sería interesante que alguien proponga un plazo, ¿no? Yo diría incluso 15 días, pero yo he visto carpetas que tienen previos, y eso es terrible, que llevan incluso, Gonzalo, dos años, ¿puedes creerlo? 2 años previos. Y pues eso es claramente una negligencia del fiscal, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué se hace esto? Porque en las declaraciones se pueden contar varios hechos, o sea, en una denuncia puede haber varios hechos, y claramente esta denuncia puede incorporar varios delitos a causa de esos varios hechos, pero dentro de esos varios hechos, uno de ellos, o dos o tres, cuanta cantidad haya de hechos, todavía no queda claro si puede ser delito o no. Y para eso se necesita determinar un examen, por ejemplo, de acceso a fuente de Internet abierta, por ejemplo, ¿no? Porque no ha quedado claro si este delito se ha hecho con un determinado sujeto o se ha hecho con otro determinado sujeto. Entonces, los premios básicamente sirven para eso, para poder contextualizar más el hecho. Y en casos de corrupción es muy común. En casos de delitos comunes, para nada, ¿no? Un fiscal siempre inicia investigaciones preliminares. Entonces, esa sería mi respuesta, Gonzalo. Espero que me haya dejado entender. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy buena ponencia, doctor. A ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Es un gusto y encantado de volver a esta plataforma las veces que me puedan invitar. Permiso.